Todos conocemos a Moisés, el líder que desafió a Faraón, el que dividió el Mar Rojo, el que recibió la ley en el Sinaí. Pero, ¿qué hay de la mujer que estuvo a su lado? La que compartió su exilio, sus temores y un momento de crisis que casi le cuesta la vida. Hoy vamos a desenterrar la fascinante historia de Séfora, la esposa de Moisés. Imaginemos un desierto, arenas infinitas bajo un sol implacable. Allí, huyendo de la ira de un faraón, llegó un hombre. No era un hombre cualquiera. Era Moisés, criado en la opulencia de la corte egipcia, pero con el corazón de un hebreo. Un acto impulsivo de justicia, matar a un capataz egipcio que maltrataba a un esclavo, lo había desterrado de su vida principesca. Ahora, era solo un fugitivo en la vasta y desconocida tierra de Madián. Moisés, exhausto y sediento, se sentó junto a un pozo, el único oasis de vida en kilómetros. El pozo era el corazón palpitante del desierto, el lugar donde las historias se tejían bajo el cielo abierto. Y fue allí donde la vida de Moisés cambiaría para siempre, no con un milagro o una voz divina, sino con el encuentro de una mujer fuerte y valiente. Ese día llegaron al pozo 7 hermanas, pastoras, hijas de Reuel, también conocido como Jetro, el sacerdote de Madián. Venían a dar de beber a sus rebaños, una tarea ardua y cotidiana. Pero no estaban solas. Otros pastores, rudos y egoístas, intentaron ahuyentarlas, reclamando el pozo para ellos. Pero el fugitivo de Egipto, con la valentía que ya marcaba su destino, no lo permitió. Se levantó, defendió a las mujeres y, con una determinación silenciosa, ayudó a que sus ovejas bebieran. Fue un acto de nobleza en medio de la barbarie del desierto. Una de esas hermanas era Séfora. Su nombre, que podría significar pájaro o gorrión, evocaba la libertad y la vida en el desierto. Era una madianita, hija de un sacerdote, criada entre los rebaños y las estrellas. Su mirada debió cruzarse con la de Moisés, el forastero, el héroe inesperado. Cuando las hermanas regresaron a casa, su padre, Jetro, notó el inusual adelanto. «¿Por qué habéis vuelto tan pronto hoy?», preguntó. Y ellas respondieron: «Un egipcio nos defendió de los pastores, y aún nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas». Jetro, hombre sabio y hospitalario, se apresuró a enviar a sus siervos. «¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan». Así fue como Moisés encontró un hogar en el desierto. De príncipe a fugitivo, y ahora, de nuevo, a huésped valorado. Conveniente en morar con Jetro, y pronto ese convenio se sellaría con amor. Jetro, viendo la rectitud y la fuerza en el corazón de Moisés, le dio a Séfora, su hija, por esposa. En Madián, lejos de los palacios y la opresión, Moisés vivió una década, quizás más. Allí, junto a Séfora, formó una familia. Ella le dio un hijo, a quien llamaron Gersón, forastero allí, un nombre que resonaba con el alma de Moisés, que siempre se sentiría un extraño en tierra ajena. Más tarde, nacería otro hijo, Eliezer. Séfora no solo le dio hijos, le dio un sentido de pertenencia, un ancla en medio de su exilio. Pero el destino de Moisés no estaba en el tranquilo pastoreo del desierto. Una mañana, mientras guiaba el rebaño de Jetro hacia la parte más remota del desierto, llegó al monte Horeb, la montaña de Dios. Y allí, un arbusto ardía sin consumirse. Una voz, la voz de Dios mismo, resonó desde las llamas, revelando a Moisés la misión más grande de su vida: liberar a su pueblo, Israel, de la esclavitud en Egipto. Moisés, con temor y asombro, aceptó el llamado. Volvió con Jetro, su suegro, y le dijo: «Te ruego que me dejes ir y volver a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven». Jetro, con la sabiduría del anciano, le deseó paz. Y aquí es donde Séfora toma un papel activo en la misión de su esposo. Lejos de ser una esposa pasiva, ella se prepara para unirse a él en este viaje incierto y peligroso. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un, y juntos emprendieron el camino de regreso a la tierra de Egipto. Imaginemos la escena. Séfora, una madianita, dejando su hogar y su familia, adentrándose en una tierra de la que su esposo había huido, para acompañarle en una misión dictada por un Dios que, quizás, no era enteramente suyo aún. Pero el viaje de regreso a Egipto no sería tranquilo. En una de las paradas, en medio de la oscuridad de la noche, algo terrible sucedió. La Biblia nos cuenta un episodio breve pero escalofriante, uno de los momentos más enigmáticos y cruciales de la historia de Séfora. Y aconteció en el camino, que en la posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Imaginen el terror. Dios, el mismo Dios que había llamado a Moisés para liberar a su pueblo, ahora amenazaba con quitarle la vida. ¿Por qué? La respuesta reside en un pacto, una señal sagrada que Moisés había descuidado. El pacto de la circuncisión, la señal que distinguía al pueblo de Dios, no había sido aplicada a su hijo. Moisés, el futuro líder del pacto, había fallado en cumplirlo en su propio hogar. Y la ira divina no espera. En ese momento de vida o muerte, Séfora, la madianita,
La forastera actúa con una valentía y una decisión impresionantes. Sin dudar, tomó un afilado cuchillo de pedernal, una herramienta del desierto, quizás para pastorear o cazar. Con determinación, cortó el prepucio de su hijo. Luego, lo echó a los pies de Moisés, pronunciando una frase enigmática pero poderosa: «A la verdad tú me eres un esposo de sangre». En ese acto de sangre y sacrificio, Séfora salvó la vida de Moisés. Ella, una mujer de una cultura diferente, quizás sin comprender del todo la profundidad teológica del pacto, reconoció la urgencia de la situación. Su acción fue un testimonio de su lealtad, su amor y, quizás, una fe incipiente en el Dios de su esposo. Ella cumplió lo que Moisés, por alguna razón, había descuidado. Fue una intervención crucial, una mujer que actuó cuando el gran líder estaba paralizado o en peligro mortal. Y así, Dios se apartó de él. Moisés vivió gracias a Séfora. Después de este incidente, y quizás para protegerla del inminente peligro en Egipto, Moisés envió a Séfora y a sus hijos de regreso con su padre, Jetro. Séfora volvió a su hogar en Madián, esperando. Más tarde, cuando Moisés ya había obrado los grandes milagros en Egipto y había sacado a Israel al desierto, Jetro, el sabio sacerdote de Madián, se dirigió al campamento israelita, trayendo consigo a Séfora y a sus hijos. Fue un reencuentro familiar emotivo en medio del vasto desierto. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y, sin duda, hubo un momento especial para Séfora, la mujer que había sido su compañera en el exilio y su salvadora en la oscuridad. Después de este reencuentro y del sabio consejo que Jetro le dio a Moisés sobre la organización de la justicia, Séfora vuelve a desaparecer de las páginas de la Biblia. Su historia no es una de grandes hazañas militares o profecías. Es la historia de una mujer fuerte, leal y decisiva que apoyó a uno de los más grandes líderes de la historia bíblica. Séfora nos enseña que la fe y la valentía no siempre vienen de donde esperamos. Nos enseña que las acciones de una sola persona, incluso en la oscuridad de una posada, pueden cambiar el curso de la historia. Ella fue una forastera que se convirtió en esposa, una pastora que se convirtió en heroína, una madianita que jugó un papel crucial en el pacto del Dios de Israel. Su historia es un recordatorio de las figuras silenciosas pero esenciales que, desde las sombras, impulsan los grandes relatos de la fe. ¿Qué le pareció la historia de Séfora? ¿Crees que su impacto fue más grande de lo que a menudo se le reconoce? Deja tus comentarios abajo. Si te gustó este relato, no olvides darle like y suscribirte para no perderte la próxima historia.